Desde hace más de 2000 años, el nombre Atlántida resuena como un eco entre la historia y el mito. Una civilización que, según el filósofo griego Platón, existió miles de años antes de su tiempo, poderosa, avanzada y orgullosa, hasta que fue tragada por el mar en un solo día y una noche de infortunio. Platón no era un cuentista, era uno de los pensadores más respetados de la antigua Grecia, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. En sus diálogos Timeo y Critias, escribió sobre una isla gigantesca más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Allí, decía, floreció una civilización tan avanzada que dominaba los mares, construía templos de oro y oricalco, y manejaba conocimientos de ingeniería que incluso hoy parecen imposibles. La Atlántida, según Platón, era una potencia inmensa, con 10 reinos gobernados por los descendientes del dios Poseidón y una mujer mortal llamada Clito. Su capital estaba compuesta por círculos concéntricos de tierra y agua, una obra maestra de planificación y equilibrio. Sus templos brillaban con metales preciosos, y sus canales navegables conectaban el centro de la ciudad con el mar abierto. Pero Platón no contaba su historia como mito, sino como hecho histórico. Decía que su conocimiento provenía de los sacerdotes egipcios de Saís, quienes lo habían transmitido al sabio griego Solón, su antepasado. Según ellos, la Atlántida había existido 9000 años antes de su tiempo. Eso situaría su caída alrededor del 9600 a.C., en plena prehistoria humana. El filósofo describió a los atlantes como un pueblo poderoso, con tecnología, organización social y un sentido de justicia que los convirtió en ejemplo de armonía. Sin embargo, con el paso del tiempo, su ambición los corrompió. Se apartaron de la virtud y desafiaron a los dioses. Fue entonces cuando, según la leyenda, Zeus decidió castigarlos. Platón escribió: «En un solo día y una noche terribles, toda vuestra fuerza guerrera fue tragada por la tierra, y la isla de Atlántida desapareció bajo las olas». Desde entonces, el mundo quedó dividido. Los que creen que la Atlántida fue una alegoría moral, y los que piensan que fue una civilización real, destruida por un cataclismo. Los escépticos sostienen que Platón inventó el relato para ilustrar la corrupción del poder. Pero su nivel de detalle desconcierta. Mencionó montañas, minerales, animales, incluso el clima. Describió la flora, los templos y la estructura política. Era una narración demasiado precisa para ser solo un símbolo. Los antiguos egipcios hablaban también de una tierra que se hundió en el mar después de una gran inundación. Los sumerios, mucho antes que Platón, contaban historias de reinos perdidos por la ira de los dioses. Y casi todas las culturas antiguas conservan leyendas similares: un diluvio, una civilización avanzada y su desaparición repentina. ¿Podría ser la Atlántida una memoria ancestral compartida? ¿Una historia real transmitida a través de los siglos y transformada en mito? Algunos historiadores apuntan que el relato de Platón coincidía con los recuerdos del cataclismo del final de la última edad de hielo, cuando enormes masas de hielo se derritieron, elevando los mares y destruyendo civilizaciones costeras. Para otros, fue un cataclismo volcánico, como el de Tera, Santorini, que borró del mapa a los minoicos, una cultura real con un esplendor similar al que Platón describía. Pero Platón nunca mencionó a los minoicos. Habló de una civilización mucho más antigua, de una isla inmensa, más allá del Mediterráneo, con ejércitos que dominaban hasta Egipto e Italia. Una civilización que desapareció sin dejar rastro. Por siglos, los filósofos debatieron si Platón había ocultado en su historia una verdad codificada. Algunos sugieren que usó la palabra isla como metáfora de un continente perdido. Otros aseguran que el relato encierra conocimiento heredado de civilizaciones anteriores al diluvio. Si Platón tenía razón, la Atlántida existió en una era anterior a toda civilización conocida. Una época donde la humanidad poseía conocimientos que más tarde se perderían. Y si estaba equivocado, ¿por qué describir algo que, incluso para su tiempo, parecía imposible de imaginar? El misterio comenzó ahí, con un solo texto. Una historia contada hace 2400 años que sigue dividiendo al mundo entre la fe en el mito y la obsesión por encontrar la verdad. Pero la pregunta más inquietante no es dónde estaba la Atlántida, sino si alguna vez volverá a emerger del mar.